¿Qué tal, amantes del fitness? Soy Chisco Serra, entrenador personal y coach online. Hoy os traigo un nuevo vídeo diferente al tipo de contenido que suelo hacer. Es un vídeo con un tema que quizás a priori os pueda parecer polémico, pero nada más allá de mi intención el crear polémica, sino que lo que sí me gustaría es daros mi opinión. Se trata de hablaros sobre si las generaciones actuales o la generación actual es mejor o peor que no la generación anterior, sino las generaciones anteriores. Primero voy a contestar a dos preguntas para que sepáis un poquito hacia dónde va a ir mi intencionalidad en este vídeo. ¿Pienso que la generación actual es mejor que la generación anterior? No. Pero, ¿pienso que las generaciones anteriores son mejores a la generación actual? Tampoco. Y si continuáis viendo este vídeo, os daré mi visión y el porqué de estos dos razonamientos. Primero deberíamos aclarar algunos conceptos. Cuando hablamos de generaciones, deberíamos delimitar un poquito a lo que nos referimos. Voy a remontarme al pasado. Si hablamos de generaciones, pues podríamos hablar de la generación de Arnold, la conocida Golden Age, que yo pienso que no fue tan dorada esa época. Luego, después de Arnold vino la época de los 80, a partir del 84 con el reinado de Lee Haney. Evidentemente, no solo Lee Haney, sino atletas como Gaspari, Labrada, DeMay, Stridham, mogollón de atletas. Durante toda esa década o esos 8 años que Lee Haney reinó. Después de Lee Haney vino la generación de Dorian Yates, que fue un salto cuantitativo dentro del culturismo profesional, pero no solo con Dorian, sino que teníamos a Dorian, teníamos a un Fletch Wheeler, a un recién llegado Kevin LeBron, a un Sean Ray, Lee Labrada, etcétera, etcétera, etcétera. 6 Olimpias de Dorian Yates. Luego continuamos. Lo estoy diciendo de memoria, si me equivoco, por favor, tened un poquito de paciencia y no me machaquéis, porque siempre está el repelente de turno. Te has equivocado en esto, lo otro, has dicho 5 y eran 6. Bueno, da igual, podéis escribir lo que queráis en los comentarios. Continúo. Después de la época de Dorian Yates, llegamos a la época de Ronnie Coleman a partir de 98, pero que también se extendió 8 años más, no solo con Ronnie, sino con Ronnie, con Flex, con Nasser, con Kevin, luego entró Jay Cutler, etc. Vino otro relevo generacional con Jay Cutler. Sí que es cierto que ahí en medio hubo un pequeño parón en el 2008, si no, 2008 de memoria, sí, 2008, con un Dexter Jackson, que no podríamos decir que Dexter Jackson ganase a Jay Cutler, sino que, como ha dicho algunas veces en algún vídeo, Jay Cutler perdió. Él mismo reconoció que no es que Dexter le ganara, sino que él perdió, y así lo demostró al año siguiente, volviendo en el 2009 con una condición sobrehumana, con los pelos así de punta, y Jay Cutler para lograr sus 4 Olimpias. El relevo generacional de Jay Cutler, que fue el de Phil Heath, con 7 Olimpias más. Y creo que nos vamos, si no me equivoco, al 2017, que fue el último Olimpia de Phil Heath. Creo que, matizando, cuando hablamos de generaciones anteriores, nos referiríamos a todas esas generaciones, que si no voy mal, creo que he nombrado a 6. No sé si de fondo estáis oyendo, me voy a cagar en su puta estampa, tío, que están dando al saco de boxeo y están haciendo un ruido tremendo. Espero que se me esté escuchando correctamente. Y si nos vamos al panorama nacional, he hablado con el chico del saco de boxeo, perdonad la interrupción para pedirle que me dé 5 minutos para acabar el vídeo. Está en su derecho de golpear el saco, está dentro del gimnasio, pero bueno, a lo que íbamos. Y si nos vamos al panorama nacional, pues, a ver, voy a intentar no extenderme demasiado, pero desde que, cuando yo empezaba en los principios de los años 90, los que seáis puretas como yo, acordaros de esos Open nacionales, de cuando la época de los Open nacionales con Paco Mesonero, Eusebio Esteban, Fidel Solsona, José Cano, Juan Gil, bueno, mogollón de atletas. Estoy nombrando 3 o 4 y disculpadme si me dejo decenas de nombres de grandísimos atletas en aquella época.
Luego continuaríamos con la época del inicio de los 2000, con las hegemonías, que digo yo, de Ramón González, que todavía era amateur, que luego pasó a profesional y llegó a competir codo a codo con Ronnie Coleman. La época que recordaréis muchísimos de vosotros de Paco Mula. Y luego, por supuesto, las épocas que hemos vivido con Marco Chacón, Paco Bautista, Alfonso del Río, bueno, infinidad de atletas que todos ellos a día de hoy son o han sido profesionales. Raúl Carrasco, bueno, es que como os digo, si me pongo a decir nombres, me voy a dejar a un montón de atletas que han sido lo más top a nivel nacional, internacional y profesional. O sea, hablo de atletas españoles, hasta llegar a día de hoy, que a día de hoy, pues, lógicamente, el primer nombre que nos viene a la mente es Ángel Calderón, el cual ha hecho historia y al cual yo considero el mejor atleta de la historia de España por lo que ha logrado especialmente. Pero además de Ángel Calderón tenemos a un Pablo Llopis, tenemos a un Madelman en Classic, no nos olvidemos que tenemos las categorías de Classic, pasando luego a un Jorge Tabet y por supuesto a un Joan Pradeix que de alguna manera como a veces se dice en otros canales, ha cambiado las reglas del juego. Y atletas que están aterrizando y que aún no han tenido tiempo de mostrar su valía, como Andoni, pero que no tengo duda de que pronto les veremos brillar en el escenario. Como veis, amigos, la historia es extensísima. Podría estar una hora hablando solo de recorrido internacional profesional y de recorrido nacional internacional profesional. Y os tengo que decir una cosa, me vais a creer o no, pero, y os lo digo con la mano en el corazón, tengo un grandísimo respeto y una grandísima admiración absolutamente por todas las generaciones. La generación predecesora de antes de que yo me adentrara en el mundo de los hierros, mis predecesores, la generación de mis compañeros, que ha sido una generación muy larga porque han sido muchísimos años compitiendo desde el 94 hasta el día de hoy, pues contad, 94, 2023, ¿cuántos años van? 40 años prácticamente, 40 no, 30, perdón. Y un grandísimo respeto y una grandísima admiración por las generaciones actuales. He podido compartir momentos, yo diría que con todos, con mis predecesores en muchos momentos de la vida me he podido cruzar en su camino, ya sea en una feria, ya sea en un campeonato o incluso compartiendo tarima con ellos, luego con todos los compañeros que no acabaría nunca de nombrarlos y con los atletas actuales con los que o bien he compartido tarima o si no he compartido tarima pues he compartido momentos, un café, una charla, una conversación por redes sociales. Y llegados a este punto, la pregunta que yo formularía, ¿qué diferencias veo entre el antes, todo lo que hemos narrado antes, y a la hora? Pues veo varias diferencias que yo creo que merece la pena matizar y comentar en este vídeo. La primera diferencia es que antes, las generaciones anteriores, no se perseguía una Procard, ¿vale? Si nos remontamos a los 90, los atletas españoles del 90 no querían la Procard. De hecho, en muchos casos, cuando por ganar una competición, estoy con el chip latinoamericano de competencia, una competición importante, un cuadrangular, un mundial, un europeo, se les ofrecía la Procard, la rechazaban. La mayoría de ellos la rechazaban, muy pocos la cogieron. Incluso hubo casos de atletas que cogieron la Procard y que luego volvieron a pasar a amateurs. Pongo dos ejemplos. Koen Balcaen, que es un chico, un señor, es belga, pero afincado en Cataluña. Koen Balcaen compitió en profesionales. Yo tengo vídeos, o tenía vídeos en VHS, compitiendo codo a codo y compartiendo camerino con Kevin Lebrón, y luego yo he competido en el mismo campeonato de España que Koen Balcaen y en varios Open como la Fitform junto a Koen. Ramón González, otro ejemplo de un atleta amateur que fue escalando, fue lo mejor en su época, pasó a profesionales, compitió con Ronnie Coleman, con Marcus Ruhl, con Chris Cormier, o sea, con los atletas mejores del momento, y luego, por circunstancias de la vida,
volvió a competir como amateur y volvió a ganar como amateur. Y todo esto hacía que antaño, las generaciones anteriores, cuando tú te decidías por ir escalando posiciones, de ir a un campeonato de España, era una grandísima putada, porque llevaba un campeonato de España y a lo mejor quedaba quinto, sexto, pero es que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el sexto, el séptimo, eran todos campeones de España. ¿Por qué? Porque la liga amateur era muy fuerte. Esto extrapolado a los campeonatos internacionales era 3/4 de lo mismo o peor. Tú te ibas a un campeonato de Europa o a un campeonato del mundo y resulta que competías con un tío que era 8 veces campeón del mundo. Y alguien dirá, bueno, ¿y este tío por qué no ha pasado a profesional? Pues porque quizás en ese momento las circunstancias eran diferentes. Os pongo un ejemplo. Egipto, que siempre ha sido una potencia en el culturismo, sobre todo en el culturismo amateur, o Rusia, son países que de alguna manera han subvencionado a los atletas amateurs. Es decir, tú eres un atleta ruso y si eras bueno, tus políticos, tu país, te pagaba, te becaba y tú realmente tenías un sueldo por ser culturista amateur. ¿Por qué? Porque representabas a Rusia o representabas a Egipto. ¿Qué ocurría? Cuando un atleta destacado cogía el carnet profesional, dejaba de ser atleta amateur, dejaba de representar a Rusia o a Egipto y pasaba a representarse a sí mismo, porque eso es algo que también quiero mencionar. Cuando tú eres un atleta amateur y vas a un campeonato internacional, Xisco Serra es atleta amateur, compite por España, representa a España en el Campeonato del Mundo. Pero si Xisco Serra se convierte en profesional y compite en un campeonato profesional, no representa a España, se representa a sí mismo y representa a sus patrocinadores, ¿vale? Eso es algo que también hay que mencionar, que cuando eres amateur representas a tu comunidad o a tu país, pero cuando eres profesional sí que sigues siendo español en este caso, pero te representas a ti y representas a tus patrocinadores, porque realmente te conviertes en un atleta que vive de una profesión. Es un poquito complicado de entender. De hecho, en un Mister Olympia, este año, cuando nombraban a Ángel, decían, no recuerdo qué número llevaba Ángel, por ejemplo, con el número 10, Ángel Calderón Frías. Punto pelota. Sí que antes se decía from Spain o from USA, pero ahora ya incluso se ha dejado de decir. ¿Por qué? Por lo dicho, porque tú no representas a tu país, te representas a ti mismo y lógicamente a tus patrocinadores, porque te has convertido en un atleta profesional. Bueno, que me enrollo, que me voy, se va a hacer más largo el vídeo. Bueno, espero que lo estéis viendo haciendo cardio o haciendo algo, o si no, os lo ponéis como podcast, si el audio es bueno, y no hace falta que veáis aquí mi careto parado con el logo que he puesto de XS. Entonces, ocurría esto, que los atletas no cogían la Procard y algunos incluso la dejaban. A día de hoy, el mundo ha cambiado. A día de hoy, todo el mundo quiere ser pro. A mí me pasa, como entrenador, me escribe gente que no ha competido nunca y cuando le pongo, vale, ¿qué objetivos nos marcamos? La Procard. Y a mí se me ponen los pelos de punta. La Procard. Pero si no has competido nunca, hijo mío. Puedo entender que alguien que ya lleva un bagaje competitivo, que ha ganado varios campeonatos, que es campeón de España, persiga la Procard, pero salvo algunas excepciones como las que conocemos, la Procard, tío, espérate un poquito, vamos a competir en tu tierra, en tu casa, a ver qué ocurre, ¿no? Eso sería aplicar el sentido común. Ese sentido común se aplicaba antes, hoy por desgracia ha dejado de aplicarse. Esa sería la crítica que podría hacer a las generaciones actuales y siempre desde el máximo respeto. También he de decir que no estoy diciendo que ser pro hoy sea más fácil, pero sí que podríamos decir que es más accesible, que son dos conceptos que a veces pueden parecer lo mismo, pero no lo son. No es más fácil, pero sí más accesible. Y alguien me dirá, bueno, entonces si es más accesible es más fácil. Bueno, está relacionado. Lógicamente hay más opciones de ser profesional que años atrás, pero joder, si fuera tan fácil yo lo sería y no lo soy, así que a joderse. Luego, otra gran diferencia que veo de la generación actual a la de antes es el tema de los medios. Voy a explicarme. Antes, sobre todo cuando yo empecé, no había medios económicos. Es decir, tú o eras estudiante o trabajabas
de lo que fuera, trabajabas en la obra, trabajabas de electricista, de fontanero, de lo que fuera, y económicamente ibas muy limitado. O sea, yo os podría contar anécdotas y este vídeo no acabaría nunca, pero que no teníamos dinero ni para comprar un bañador. O sea, nos pasábamos el bañador de un compañero a otro. Vale, tú no compites, pues déjame tu bañador. Yo he prestado mi bañador a otro culturista, se lo ha puesto, me lo ha cedido el cabrón y luego me lo ha devuelto todo cedido y no lo he podido volver a utilizar, pero esto lo hacíamos. Hoy, ¿quién no tiene 5 bañadores de todos los colorines, de todo? O sea, el juego ha cambiado. Incluso, a ver, el culturismo de competición no dejaba de ser un hobby. Y yo, por ejemplo, me pongo como ejemplo que además de mi trabajo o de mis estudios, para poder costearme lo básico de una preparación, estamos hablando de suplementación, un bañador, un tinte, incluso la farmacología, me tenía que ir a hacer horas los fines de semana a la puerta de una discoteca, jugarme la cara, que encima yo soy pequeño y bajito y tenía que ir con cuidado a no recibir, y todo eso pues era también de alguna manera no favorecía mi descanso y mi recuperación, pero es que o lo hacía así o no podía competir. Incluso los profesionales, los atletas profesionales, salvo el top 10, los 10 atletas más importantes, el resto, algunos mendigaban, y cuando digo mendigar no lo digo en tono peyorativo, sino que había atletas profesionales que no alcanzaban las mejores posiciones, que no tenían un buen contrato de un patrocinador y que tenían que pedir un préstamo para seguir compitiendo y poder costearse lo que conlleva una preparación en todo, en el ámbito más amplio de la palabra. A día de hoy, como decíamos, el juego ha cambiado para bien. Yo pienso que para bien, porque a día de hoy es mucho más accesible el poder costearse una preparación. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que tenemos las redes sociales. Hoy en día, con el tema de la suplementación, cualquier persona, incluso aunque no sea competidor, puede tener acceso a una colaboración, a un código de descuento, y vale, no te vas a hacer millonario quizás con eso, pero sí que por lo menos podrás amortizar tus propios gastos de una preparación. Eso antes no existía, ahora tenemos esa posibilidad. Lógicamente, no estoy diciendo que los patrocinios se regalen, ni mucho menos. O sea, el que está ahí y el que realmente tiene un buen patrocinio y se está ganando los duros con la industria del fitness y con la del culturismo, evidentemente tiene que currar. No estoy diciendo que se regale nada, ni mucho menos. En definitiva, podríamos decir que a día de hoy el culturismo y el fitness se ha profesionalizado. Esa sería la palabra. Yo mismo, como os decía, he vivido todas las épocas y a día de hoy no digo que sea fácil, pero sí que es mucho más accesible y mucho más posible. Podemos suplementarnos, podemos comer lo que necesitemos. Si hay que cenar salmón, se cena salmón. Yo os prometo que en mis primeros años competitivos tenía que tirar de latas de atún y las más baratas del supermercado porque no me podía costear otro tipo de pescado. Podemos costearnos viajes, estancias en otros países, incluso con el tema del entrenamiento. O sea, a día de hoy podemos entrenar más horas, más tiempo, podemos organizarnos nuestro día a día, porque el trabajo, por ejemplo, mi trabajo online me lo permite. Antes no, si tú tenías que trabajar 8, 10, 12 horas en una obra, tenías que ir a entrenar a las 8 o a las 9 de la noche y te quedaba una hora, el tiempo que fuera, y probablemente era inviable hacer doble sesión. Y esto además, amigos, ocurre no solo en el culturismo, ocurre en todos los deportes minoritarios. Todo se ha vuelto, repito, no más fácil, pero sí más accesible y más posible, y estoy contento y feliz de que así sea. Sé lo que estáis pensando, diréis, sí, pero es que ahora competir es mucho más caro. Cierto, es mucho más caro. No voy a entrar en el tema de si el competidor tiene que pagar esto o lo otro. Esto es un tema para otro día, para otro debate. Evidentemente, competir es cierto que es más caro, pero es que la vida es más cara. El nivel de vida que tenemos a día de hoy es más caro. Eso es una realidad. En resumen, que el vídeo se está alargando y no quería pasar de los 20 minutos y creo que ya lo he pasado. En resumen, voy a intentar sintetizar los puntos que yo considero más importantes. Ni los de antes eran tan buenos, ni los de ahora son tan malos. Pero ni los de ahora son la polla y los de antes eran unos muertos de hambre o unos matados. Equilibrio, amigos. Hay gente buena ahora y había gente buena antes.
Hay gente mediocre ahora y había gente mediocre antes. Y hay gente mala de cojones ahora y gente mala de huevos antes. Eso sí, tengo que decir que nada es nuevo. Si nos remontamos a los años 80, Rick Gaspari con 22 años, con 21 años, o 21 o 22 años, no me lo sé de memoria, tendría que revisarlo, creo que con 21 años o 22 ya se hizo profesional. Muy jovencito, y con 22 o con 23 quedó tercero en el Mr. Olympia. El otro día Barry de May, culturista holandés que podéis buscar en las redes, Barry de May, pero es Barry de May, que tiene 60 y pico de años y está brutal ahora, ponía un vídeo con 21 años, y con 21 años veis ese vídeo y dices, hostia, esto es Chris Bumstead, tío, además un tío alto, guapo, con una figura, una estética, un físico, que quedó tercero en el Mr. Olympia del 88, Barry de May. Y no os olvidemos de, hostia, podéis ver vídeos de Kevin LeBron en los Junior Nationals, Paul de Mayo, Flex Wheeler, todos en edad junior eran una auténtica flipada. Y por supuesto hemos tenido más adelante a jóvenes portentos como, por ejemplo, en paz descanse, Dallas McGarver. Y si nos vamos al panorama nacional, os puedo asegurar que también hemos tenido portentos muy jóvenes. O sea, Ramón González en edad junior ya competía con los senior y ya era un fuera de serie. De hecho, le llamaban el nene. Recordaréis que tenía esa carita de niño, pero con un físico ya que destacaba, y mirad dónde llegó Ramón González, a codearse con Ronnie Coleman. Por eso, amigos, respetemos a quienes empezaron sembrando el camino y a día de hoy todos podemos recoger de ello. Respetemos también a quienes hoy destacan por méritos propios, por trabajo, por constancia, por perseverancia. Construyamos un culturismo bonito, traspasando fronteras que antes eran infranqueables y que hoy, por suerte, podemos atravesar. No nos estanquemos en lo de antes, cualquier tiempo pasado fue mejor, pero tampoco nos flipemos como si lo de ahora fuera algo extraordinario, nuevo y superlativo. Esta es la opinión, amigos, de un abuelo a punto de los 49 años que ha vivido todas las épocas de antes, desde inicios de los 90 hasta el día de hoy, 2023. He aprendido de todas y cada una de ellas, y que a día de hoy, del mejor modo posible, o del mejor modo que sé, sigo activo intentando aportar mi granito de arena a esta comunidad. Un fuerte abrazo a todos, y como siempre se me olvidó decir que si os gusta este tipo de vídeos, os suscribáis, le deis al like y todo eso, pero casi que eso es lo que ahora mismo menos me importa una vez finalizado. De verdad que espero que hayáis entendido mi postura, mi posición, espero vuestros comentarios, y sí que os pido que sean siempre desde el respeto y desde la admiración que yo he tenido y tendré a todos los que realmente aman este deporte.